buenas a todos, bienvenidos a Análisis Católico, un espacio donde analizamos fenómenos y obras de la cultura actual desde una perspectiva cristiana. Y el día de hoy estoy con Mike, buenas noches. Hola Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ahí en la lucha como siempre. ¿Y tú, Alejandro, cómo vas? ¿Qué onda? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Entonces, pues, hoy queremos analizar desde una perspectiva de nuestra fe, queremos analizar la serie Trigon. Es una serie que llamamos de culto, o sea, una serie que tuvo un gran impacto en su momento y de la cual se pueden analizar muchas cosas. Es por eso que hemos querido traerla hoy al programa. Entonces, Alejandro, ¿tienes la ficha técnica? Así es. El anime es de 1998 y está basado en su manga homónimo, escrito por Yasuhiro Naito. Todavía no se me facilita esto de japonés, de los apellidos japoneses. Yasuhiro es un católico japonés y nos propone un ambiente posapocalíptico con un muy distinto a sus contemporáneos. La historia no va de un héroe que busca ser más fuerte o que quiere matar a alguien o quiere ser el mejor de algo. Es el camino de un pacifista en plena guerra. Este anime cuenta con 26 episodios y una traducción al latino que es fácilmente disfrutable. Sí, así es. Pues el autor de esta obra es católico, es japonés, y efectivamente, pues él imprime muchos aspectos de la fe en este anime. Muchos aspectos, pues, de la fe. Algunas de las palabras, digámoslo así, claves que yo vi en la serie es que se mencionan, por ejemplo, la cruz, se menciona el sentido del pecado, la expiación, se menciona la confesión, el cielo, el infierno, el arrepentimiento, la predestinación, las bendiciones, se habla también de la voluntad de Dios, de la santidad de vida, e incluso se llega a mencionar el tema de la penitencia. Eh, es, un, es una serie que básicamente trata de que en un futuro distante la humanidad ha destruido el planeta Tierra y entonces el gobierno lanza un proyecto que se llama el Proyecto Semillas, que consiste en coger una cantidad de personas, una gran cantidad de personas y colocarlos como en una hibernación y viajar por el espacio buscando un planeta habitable donde poder establecer de nuevo a la humanidad. En esa búsqueda, digámoslo así, llegan a un planeta desértico que se llama Gunsmoke y allí se establecen. La serie pues trata de la historia de un joven que se llama Bash Estampida. Bueno, no tan joven, la serie tiene que unos 150 más o menos años. Supuestamente tiene 130, algo así. Sí, sí, pero es porque él no es humano propiamente, sino que pertenece a una especie que se llaman plantas. Las plantas son, digámoslo así, una forma de vida similar al aspecto de los seres humanos, pero es una forma de vida artificial. Y en el manga los definen como un organismo que produce una acción que sobrepasa las leyes de la física dependiendo de la cantidad de agua, rayos ultravioleta, oxígeno y pequeñas cantidades de energía eléctrica que tenga. Las plantas son una forma de vida que le permiten al ser humano pues, establecerse en este nuevo planeta que es solo arena, no tiene océanos, no tiene vida verde, no tiene nada. Entonces, digamos que las plantas son las que hacen las que transforman, digámoslo así, la luz solar en agua, en energía y en otros elementos necesarios para la vida humana. Por eso es que la serie se ve unos bombillos grandotes en las ciudades. Dentro de esos bombillos viven las plantas. Y hay dos de estas plantas logran desarrollar su vida afuera y logran comunicarse con palabras que son Bash y su hermano Knives. Entonces la serie trata del camino de este personaje, Bash Estampida, por cuya cabeza ofrecen la friolera suma de 60.000 millones de dólares, que es la moneda local.
Y pues la historia narra de las aventuras de él junto con dos jóvenes de la compañía de seguros que viajan con él acompañándolo para tratar de evitar pues, los desastres que ocurren alrededor de él, pero es imposible. Estas ya son Meryl Strike y Millie Thompson. También está el sacerdote y misionero, el padre Nicholas Wolfwood, que lo acompañará también en algunas de sus aventuras. La historia está ambientada pues como en una forma de western norteamericano, de viejo oeste. Tiene una estética como así, como el de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en una especie de western. Sí, exacto, como vaquero, como cowboy, en una serie de western. Y de ahí se da su etimología steampunk. No sé si tú nos quieras explicar, Mike, qué es eso, de steampunk. Ok, pues eso es como un ambiente. Básicamente esto nació como de un género literario, por así decirlo, para que tengan como un punto de partida, algún autor, podría ser Julio Verne. Pues en estas como ambientaciones, no sé si yo por referencias pueda poner acá, hay un anime que hay en Netflix que se llama Violet Evergarden, que es como que combinan como partes de robot con partes del pasado, del presente. Es como, o sea, se puede ver la tecnología con vapor y también la ingeniería eléctrica, pero más bien la vestimenta o la apariencia es como del pasado con cosas del futuro, o sea, como de la época victoriana, pero con robots y avances tecnológicos más avanzados de la época. Pues, ¿qué ejemplo podría colocar así como de una película? Por ejemplo, parten también de este estilo de steampunk, una película como lo fue Frankenstein, que pues como vieron que era una persona que revivía por un rayo y fue por como mediante la tecnología o la inteligencia de esa época de que controlaban los rayos, entonces es como se refleja demasiado estas cosas, ¿no? También era como también tenían en cuenta como estas cosas de los viajes en el tiempo y pues la expansión hacia otros planetas y cosas que iban como acondicionadas también al fin del mundo. Era como una visión que tenían en esa época de cómo podría ser el futuro. Entonces son basados como en obras de 1960 y en adelante. Sí, es como, digamos que otro exponente es ese como dijiste, ¿no? Violet Evergarden es como una mezcla entre tecnologías antiguas o escenarios antiguos con tecnologías futuristas, como ambientado en eras victorianas y con estéticas así como del siglo XIX, en fin. Y eso es Es pues que incluso, sí. incluso también pues hay un anime también muy famoso que también se podría colocar como ejemplo que es demasiado steampunk. ¿Cuál es? ¿Cuál? Cowboy Bebop. Ah, claro, sí, ese es otro exponente. Es el mayor, de hecho, en el anime ese es el exponente como principal de este Y estilo, ¿no? sí, incluso la música que utiliza Cowboy Bebop y de Trigun es como que el mismo artista el que compone y hizo la música, como dato curioso por ahí. Ah, sí, sí, eso había leído yo también. Y bueno, entonces vamos ahora pues a hablar un poco de eso precisamente que quisiera tocar el tema antes de pasar a los otros temas. Quisiera tocar un poco ese tema. ¿Qué opinas de la banda sonora, del OST? La verdad me gustó bastante. Tiene como su ambiente blusero, pues se nota bien pues en cuestión de la armonía y de los solos de guitarra y porque pues el artista, el que compuso esa música es muy influenciado por bandas como por ejemplo decir The Doors
o Led Zeppelin. Entonces esas bandas tienen como ese toque de blues rock muy, muy notorio, ¿no? También pues Alejo decía que tiene un poco de country, que sí también tiene, pero es más es como más hacia el blues y hacia el jazz, porque incluso hay un personaje que mataba con un saxofón, ¿no? Que controlaba. Y ese saxofón es más bien como del jazz y del blues como muy viejito. Sí, Y pues la verdad me parecieron que encajaron muy bien las cosas. Habían escenas que, por ejemplo, el opening del anime, cuando mandaban las imágenes de que se buscaba Bash, los cortes de batería y de guitarra, o sea, los encajaban perfectamente con las imágenes, súper bueno, la verdad, me encantó la música, la ambientación, excelente también. O sea, sí le dan como, esa música sí le da como el sentido al anime, ¿no? Entonces, sí, la verdad, me gustó demasiado. ¿Qué ibas a decir, Alejo? ah, sí, que me recuerda mucho a la música de Lynyrd Skynyrd, que es como entre country y rock. Ujú. Es que sí me parece que el Sí. country está muy influenciado por el blues, de hecho, ¿no? Sí, tienen, pues todas esas músicas norteamericanas siempre tienen como su conexión, ¿no? Pues, ¿cómo lo explicaría yo? Pues son como géneros que nacen prácticamente que a la par, ¿no? Aunque pues bueno, el blues es más como de los afros, ¿no? De los Sí, eso es así. los afrodescendientes, esclavizados, de azul de dolor. Entonces, esa es la representación de eso. Además que pues la temática sí daba para eso cuando se veía, por ejemplo, a Bash triste, la música que la condicionaban era exactamente eso, blues de dolor, pero pues sin palabras, la música o el artista que compuso, increíble. Y pues como ya habíamos dicho antes, este mismo músico compuso la música para Cowboy Bebop, que bueno, también es brutal. Súper recomendadísimo acá en este podcast que vean Cowboy Bebop. Sí, sí, total. Es también otra obra de culto, que pues que influyó, que según algunos recibió influencias de esta que estamos analizando. Entonces digamos que entre los temas que se desprenden de la serie, uno de los temas más recurrentes es el tema del pacifismo, ¿sí? Algunos incluso dicen que Bash es como el más pro vida de todos los personajes del anime, porque él siempre tiene como esa consigna, ¿no? De que nadie le puede quitar la vida a otra persona, que nadie tiene la autoridad para quitarle la vida a los demás. Y es un mensaje muy bonito también, pues, que dejan en ese aspecto. Pero también como cristianos sabemos que no podemos caer en radicalismos. Y todo cuando se lleva a radicalismos, pues causa perjuicios, ¿sí? Entonces digamos que aquí se puede analizar desde dos perspectivas. La perspectiva de Santo Tomás, él decía que él hablaba, por ejemplo, en sus obras de la guerra justa y de la defensa propia. Entonces, en la Suma Teológica, él dice como que para que una guerra sea justa se requieren tres parámetros. Claro que este concepto de la guerra justa está en día en entredicho por su santidad el Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris. Él cuestionó mucho esto de la guerra justa, especialmente con el tema de hoy día de la era nuclear, ¿no? O sea, hoy día una guerra nuclear sería pues catastrófica para la humanidad. Entonces digamos que este concepto se puso en entredicho precisamente por estas nuevas dinámicas de la modernidad. Pero Santo Tomás de Aquino define la guerra justa como una que cumple tres condiciones, que es cuando la autoriza la autoridad, el príncipe, el rey o el gobierno, digámoslo así. Una persona privada no puede declarar la guerra. En la segunda se requiere una causa justa, es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso escribe también San Agustín en su libro Quaest, que suelen llamarse guerras justas, las que vengan, las injurias. Eso es por ejemplo, si ha habido lugar a castigar al pueblo o a la ciudad que descuida, castigar el atropello cometido por los suyos o restituir aquello que ha sido injustamente robado.
La tercera es como la recta intención, se refiere a la intención de los contendientes, es decir, una intención encaminada a promover el bien y evitar el mal. Por eso San Agustín pues apoya esta premisa, y en su libro, De Verbis Dom, dice que entre los verdaderos adoradores a Dios, las mismas guerras son pacíficas, pues se promueven no por codicia o crueldad, sino por un deseo de paz, de frenar los malos y favorecer a los buenos. Pero también puede acontecer, sin embargo, que siendo legítima la autoridad de quien declara la guerra, y justo también la causa, resulte no obstante lícita por la mala intención. Resulte ilícita por la mala intención, es decir, eh, tal cual como dice Santo Tomás, tiene que cumplirse estas tres características. Entonces, ¿qué son? Que es que la diga la autoridad competente, que exista una causa justa y que sea una causa justa y que la intención sea promover el bien y evitar el mal. ¿Sí? Entonces, pues, cuando es por deseo de dañar, por crueldad, por venganza, en ese caso no hay una guerra justa. Santo Tomás también explica en la Suma Teológica el concepto de la defensa propia. Vemos que en la serie muchas veces llega al extremo incluso de esperar Bash que se lleguen hasta las últimas consecuencias, y digamos que esa no es la visión tan así cristiana. Pues, ¿qué es lo que explica Santo Tomás con respecto a la guerra justa? Él dice que la legítima defensa no es solamente un derecho, sino un deber. Sobre todo un deber para los que son responsables de la vida del otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Por ejemplo, si llega alguien a mi casa a matar a mi familia, pues yo no le voy a decir como, ay, sí, ok, pues puedes hacer. No, o sea, es también un límite, y en especial adquiere más relevancia, según Santo Tomás, cuando se trata de proteger la vida de los débiles y de las personas que tengo a mi cargo. ¿Mm? Entonces, por eso es que a pesar de que la posición de Bash tiene una intención bonita, y sí trata como de repetir como eso de que nadie puede quitarle la vida a otro, que ya después en el análisis de los personajes veremos de dónde vienen esas ideas. Él lo lleva a un extremo que no es el que el católico debe tener. El católico no debe ser pacifista, sino pacífico. Son dos cosas diferentes. El pacifismo es cuando ya yo lo convierto en una ideología y en un extremo. Y ser pacífico es cuando yo nunca busco problemas con nadie, no le busco hacer daño a nadie, pero en caso de un agravio contra mí o contra mi familia, pues me es legítimo defenderme. Esta doctrina de la justa causa, de la defensa propia, también la confirma el Santo Padre Juan Pablo II en su encíclica sobre la vida humana, Dignitatis Humanae. Él dice que en efecto que solo Dios es dueño de la vida, pero que últimamente y ante las dramáticas situaciones que la vida individual y social presenta, en efecto hay situaciones que parecen una verdadera paradoja de los valores propuestos por la ley de Dios. Y el santo explica el caso de la legítima defensa y la define como el derecho de proteger la vida propia y el deber de no dañar a la de otro. Y sin duda alguna el valor intrínseco de la vida y el deber de amarse a sí mismo, no menos que a los demás, son base de un verdadero derecho a la propia defensa. O sea, si bien es cierto, mi obligación es respetar la vida de todo el mundo, la obligación primera es la de defender mi propia vida, por encima de defender a la de los demás, ¿sí? Claro que hay casos en los que una persona se sacrifica por otras, pero eso es otro tema, no es el tema de la legítima defensa. También el santo dice que nadie puede renunciar al derecho a defenderse por amar poco la vida o a sí mismo, sino solo movido por un amor heroico que profundiza y transforma el amor por uno mismo, que fue pues como lo que hizo Jesús, ¿no? Según el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas, en la radicalidad oblativa, cuyo ejemplo sublime es nuestro Señor Jesucristo. Y también San Juan Pablo II reflexiona sobre lo que ya habíamos hablado, de la importancia cuando es para defender un bien común. También en esta encíclica se toca un poco el tema de la ecología, que dice que cuando las personas no se centran tanto en los problemas de la supervivencia, más bien en la búsqueda de una mejora de las condiciones de vida, se despierta la reflexión ética sobre la vida, con el nacimiento y desarrollo de la ética del medio ambiente, entre creyentes y no creyentes, así como creyentes de diversas religiones, sobre problemas éticos y fundamentales que afectan la vida del hombre.
Entonces digamos que es importante recordar esto. Entonces no sé qué opinión tengan ustedes, que quieran, si quieren aportar algo más. La Bueno, verdad. Dale Alejandro, dale primero, dale. perdón. He estado escuchando mucho la frase de, es que el mandamiento no es no matarás, sino no asesinarás, y es algo así como un error de la traducción. Esto lo he escuchado mucho en comunidades católicas, en comunidades protestantes y en comunidades judías, como que se abarca mucho esto de por qué Dios permite que su pueblo vaya a la guerra si le dijo un poco antes que no matara. Y se acerca mucho a esto que tú vienes diciendo de la legítima defensa y ¿cómo se llama? Se me fue. Y el participar en guerras por causa justa. Hay algo que me sigue llamando la atención de todo esto, es que seguimos pues separando o estamos separando el matar de asesinar, cuando realmente ambas son la misma, aunque asesinar ya está más enfocado a algo que sea completamente deliberado y te voy a matar porque me caes mal, o te voy a matar porque sí, o porque lo disfruto, sin darle una causa real, algo que maneja muchísimo la serie, ya que no es un solo te voy a matar solamente porque quiero, sino porque lo necesito, o porque eres tú o eres yo. Entonces, nuestro protagonista Bash siempre está buscando la manera correcta de terminar los duelos o los desafíos sin que nadie muera. Y es algo que yo he estado viendo y que me he estado meditando mucho, el de siempre hay una solución extra, una tercera salida, no todo es morirme yo o que se muere el otro. Y por ejemplo, en muchas otras series, como por ejemplo en Smallville, que es lo que estoy viendo ahorita, o la serie de Daredevil, que tiene héroes que buscan un pacifismo completamente extremo, así de nadie tiene que morir, o Doctor Who, que realmente esa es una de las frases que maneja. Mientras esté yo aquí, nadie va a morir. Te deja pensando si realmente existirá una tercera salida, una nueva oportunidad para no fallar ante la diferencia entre el asesinato y la muerte y el matar. Pues yo en realidad lo que más me llamó la atención fue cuando mencionó Francisco que este pacifismo ya pasa a ser o sea, no una cosa ideónea, o sea, que uno tiene como católico ser pacífico, pero no pacifista. Y también está como esto de que, bueno, acá alerta de spoiler, cuando van a matar a Bash unos gusanos, y Bash dice que no, que él tampoco le iba a quitar la vida a esos bichos, viendo que que le iban a matar y le iban a comer. Entonces también es esto, hay gente que pues ya lleva todo esto al extremo y como, bueno, ya no voy a matar a tal cosa porque también es un ser humano, entonces este animal está por encima mío, entonces también estas cosas pasan ahorita en la sociedad, ¿no? Que uno ve frecuentemente como las personas a veces ponen por encima de los seres humanos animales, ¿no? O ponen por encima de la vida, no sé, o hacen comparaciones, que vale más la vida de no sé qué perro o elefante o mamut o lo que sea, sobre la vida de un ser humano, que porque, no, es que ya se están extinguiendo, ya son los últimos, no, o sea, siempre va a ser, o sea, uno va a predominar la vida humana por encima de cualquier animal. En esos casos creo que ya sí existe un fanatismo acerca de la idea, porque podemos decir que todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos humanos quiero decir, y que tenemos un valor grande, y aunque nosotros nos duela, hasta el peor pecador, asesino y violador vale lo mismo exactamente que el misionero, el doctor, el que va y salva a la gente en los incendios, el bombero, pero no podemos compararnos con los animales.
y es que un animal no va a tener la misma dignidad o el mismo valor, y tenemos que recordar también que Jesús murió por los hombres, por los humanos, por las personas, no murió por los animales. Sin contar que animales y personas no somos lo mismo, y biológica y psicológicamente no somos iguales, y sí estamos, pues, digamos que arriba en la jerarquía. Sí, eso es cierto. Digamos que aquí también entra la importancia del segundo gran tema que pues a mi parecer tiene la serie, que es el tema del ecologismo. Entonces digamos que como católicos es muy importante analizar cuál es la línea que separa el ecologismo que tenemos nosotros, porque nosotros también tenemos una visión de la importancia de respetar el medio ambiente, de respetar los animales, de respetar nuestro entorno, que no solamente es algo que es compatible con la fe, sino que también es una obligación. Incluso el Papa Benedicto XVI, muchos dicen que fue el Papa Francisco, pero no, en realidad fue el Papa Benedicto XVI, fue el que introdujo los pecados ecológicos, introdujo la contaminación como también una falta de amor al prójimo, o la destrucción de las especies animales, o la destrucción injustificada del medio ambiente y la contaminación en sí. Él fue el que lo que introdujo, sino que el Papa Francisco lo profundizó más, y aún así lo profundizó mucho más en su encíclica Laudato Si. En esta encíclica sobre el medio ambiente, que también pues ha sido criticada por los mismos de siempre, por los tradirupturistas, como un extremo, como que eso no deberíamos hablar nosotros, que eso no nos conviene, no nos compete, pero sí, digamos que el Papa explica que la degradación de la naturaleza y la degradación humana van juntas, ¿sí? Y que la degradación del medio ambiente solo es un reflejo de la degradación que como seres humanos hemos tenido y hemos estado viviendo. Entonces es importante entender que para nosotros los católicos no es lícito maltratar a un animal o hacerle daño a los animales, no es lícito, pues obviamente que es cuando para el tema de la supervivencia, como para comer o como para vivir, es parte de la cadena alimenticia, pues es lícito, pero no es lícito coger, digamos, un animal y maltratarlo porque así, porque ajá, no es algo lícito ni es algo que como católicos estemos en autoridad de hacerlo. Y precisamente esa visión antropocentrista que debe tener el ecologismo cristiano nos da no solamente lo que tú dices, Alejandro, de que el ser humano sí tiene más dignidad, pero precisamente por esa dignidad que tiene el ser humano, esa dignidad lo lleva también a tener una mayor responsabilidad en lo que lo atañe con el medio ambiente. Entonces, digamos que eso también lo explica el Santo Padre en la encíclica Laudato Si. Él dice que la tierra nos ha sido dada, pero que debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, ¿sí? Que debemos preocuparnos por las inequidades que existen entre nosotros, pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros, ¿sí? Él también habla también del tráfico animal, que es algo totalmente, que no solamente es, que también es un pecado porque es un maltrato injustificado. O sea, yo qué saco con, digamos, sacar un lorito o un mico y traérmelo a una casa. ¿Qué beneficio puedo obtener de eso? O sea, eso no tiene ningún sentido. Eso es maltrato animal y eso es totalmente injusto. Injusto con los animales. E injusto también pues con la biodiversidad. Entonces digamos que también hay una presentación inadecuada, digámoslo así, de la interpretación que se le dio del hombre con la creación. Que si bien es cierto, Dios nos dio la creación para nuestro servicio, existe una responsabilidad que tenemos que reconocer. Pero entonces digamos que ahí también es cuando viene la línea con el ecologismo radical, que ya es un ecologismo tóxico, como decimos hoy día, un ecologismo que está por fuera de la lógica, de la razón, y que trae cosas que son contrarias a nuestra fe. Cof, cof, teta, cof, cof. Sí, entonces, por ejemplo, voy a citar a un catedrático brasilero, que es Leonardo Boff. Él es una de estas personas, uno de estos exponentes, él da conferencias por todo el mundo, tiene un montón de libros, y digamos que en Latinoamérica es una de las figuras más prominentes en este tema del ecologismo radical.
Entonces, digamos, algunas de sus citas son, por ejemplo, la especie humana está condenada a hacer lo que hace porque es un parásito en la Tierra. Es mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer de la humanidad. Y dice algo pues que es grave también. Él dice que, por ejemplo, la Tierra puede seguir tranquila desarrollando otras formas de vida que también tienen una espiritualidad. Y la realidad es que no. Si bien es cierto, la jirafa, la hormiga son bonitos, ellos no tienen un sentido espiritual, ellos no pueden apreciar la belleza de un paisaje, no tienen la capacidad de dar gracias, no tienen la capacidad de reconocer y de tener esa espiritualidad que sí tiene el ser humano. Y digamos que lo que hace este nuevo ecologismo radical es separar al ser humano de lo que es el entorno, y lo que hace es, digamos, separarlo en lo que es en su sentido espiritual. Entonces, como que quitarle al ser humano ese sentido espiritual que tiene y quitarle como esa dignidad que tiene y poner por encima la naturaleza. Cuando juntas dignidades, pues son importantes y que una requiere la otra. Entonces, digamos que no hay que tener mucho cuidado con estas visiones extremistas que consideran la humanidad como un parásito. Y digamos que eso también ha calado mucho en las personas, ¿sí? Porque por eso es que hoy día no tienen hijos, porque digamos que para qué traer otra persona, como hablábamos en un podcast anterior, cómo traer una persona a este mundo que venga a contaminar, que venga a gastar pañales, que venga a gastar comida, ¿sí? O sea, se ve como esa desconexión que hay hoy día de muchas personas con la realidad. Y es precisamente por estas ideologías que han llegado en formas de lo políticamente correcto o porque suenan bonito, ¿sí? Y son en realidad ideologías que son muy dañinas para los seres humanos. Otra persona que quiero citar es el profesor Isaías Tobasura, que es un catedrático de acá de Colombia, y él alerta precisamente de esos movimientos, y que hoy día, digamos, en este mundo donde hay tantos extremismos, donde hay tanta ignorancia de lo que es el ser humano, de la espiritualidad, donde hay tanta desconexión del hombre con su ser, entonces llegan estas nuevas formas de radicalismos y de fundamentalismos, ¿sí? Entonces, concepciones como esta han dado origen a multinacionales fundamentalistas como Greenpeace, Sierra Club, Earth Fist, una importante explosión de partidos verdes en los países, sobre todo en el tercer mundo. Y, por ejemplo, hoy en Colombia muchos defensores de la naturaleza se rasgan las vestiduras porque se tala un árbol, porque se muere un pez, mientras caminan sobre los cadáveres de niños y jóvenes víctimas del hambre y de la violencia y de las pestes. Entonces, la ecología radical lleva a una sacralización de la naturaleza que conduce a la humanidad a una tiranía de lo natural sobre lo esencialmente humano. Con su antimodernismo fundamental lleva a que muchas posiciones que defienden regímenes políticos o autoritarios se legitimen, con un exacerbado elogio a la diferencia y a la diversidad, suele volverse hostil al espacio público y a la búsqueda de conceptos en base a argumentos racionales. Entonces, por ejemplo, es muy importante entender esto, ¿no? Esta ruptura de la ecología con la antropología que ha llevado a estos nuevos fanatismos o estos nuevos fundamentalismos, ¿no? De los que nos alerta pues este autor. Y que en la serie se ve, pues por ejemplo con el tema de que fue una catástrofe grande, que el hombre es el culpable de todo, que cuando también pues muchos procesos se ha demostrado que no todos los procesos que vive la Tierra son por culpa del hombre. Obviamente una gran parte sí, pero no todos. Y digamos que también que no matar este animal, obviamente si el animal te está persiguiendo y te va a matar, pues tú tienes el derecho a defensa. Si hay derecho de defensa con un ser humano, pues mucho más con un animal. Y es importante pues recordar siempre esto, ¿no? Nosotros vemos como cristianos eso, la naturaleza si bien como nuestra, pero también como algo que tenemos que proteger y que tenemos una responsabilidad. Entonces cuando se da esta ruptura con Dios, tampoco hay respeto por el prójimo y el medio ambiente también se ve perjudicado.
porque pues yo siempre doy este ejemplo. ¿Qué pasa en los países, por ejemplo, donde la gente vive en condiciones de vida lamentables, como nos explica el profe Isaías? Países como este, o como en general todos los países latinoamericanos, donde hay gente que vive en condiciones deplorables, en condiciones terribles, pues son personas que están buscando su diario vivir. Esas personas no piensan tanto en el cuidado del medio ambiente, entonces para ellos es normal destruir, matar animales, destruir ecosistemas con tal de obtener una subsistencia. Si hubiera justicia social, la gente tendría más conciencia ambiental también. Entonces, por eso es que hay como unos... debe haber en esto del ecologismo, debe haber un orden y debe haber una lógica para que pues podamos, ese cuidado del medio ambiente podamos tenerlo como debe ser. No sé si tengan alguna opinión sobre eso. ¿No? Tú, Mike, ¿quisieras agregar algo? Hace unos meses, bueno, un mes, unos meses, no sé, que se estaba hablando de eso de lo de las aletas del tiburón, ¿no? Que el comercio ilegal de esas cosas, pues, como le dijo Francisco también, ¿no? Esto pasa también por esa injusticia social que hay, esa falta, pues, inequidad que hay con la gente pobre, pues, con la gente más humilde, pues, obviamente ellos pues subsisten de esas cosas y básicamente pues no van a tener el mismo cuidado con un tiburón. No es lo mismo yo decir, oiga, por favor, cuiden a los animales o cuiden a los tiburones o cuiden no sé qué al animal, porque es que los van a acabar. A una persona que pues esté pasando hambre y tenga que matar un bicho de esos pues para alimentar a toda su familia o es el sustento, ¿no? No estoy diciendo que pues sea lo más correcto, pero la verdad creo que pues puede ser como el ejemplo, pero sí, esta es la realidad de este mundo. Sí, claro. En esos, bueno, perdón, en esos casos pienso que es otra vez como buscar la alternativa. Hay un chorro de trabajos que se pueden hacer sin necesidad de hacer eso y que pues hay que buscarle. Yo sé que no es fácil, sé que en ningún lugar del mundo la situación ahorita está como que, oh sí, todo está bien, pues, oh sí, puedo conseguir el trabajo que yo quiera. Nadie ni en ningún lugar. Pero podemos conseguir alternativas. Buscar, pues, irse acabando la fauna nada más porque lo llamamos necesidad, se me hace un pretexto un poco inválido. No sé qué piensen ustedes, pudiendo buscar un mejor trabajo, buscar otra cosa. Es como el que se mete a la mafia y dice, ay, es que no tenía hueco. Ahora que pues en estos últimos años está muy de moda, en estos últimos 30 años ha estado muy de moda en Latinoamérica. Ay, es que necesitaba el dinero y pues aquí consigo el dinero fácil, rápido, y pues no se me hace que realmente sea la mejor opción. Sí, en eso tienes toda la razón y me parece que pues es válido y no, yo lo digo pues por ejemplo ya como en un caso pues sumamente extremo, ¿no? Lo que dice Alejandro es 100% correcto, ¿no? Que pues obviamente uno no puede estar ahí matando a cuanto bicho se le aparezca pues para ir a venderlo o negociar con los animales o trata de animales, no, porque pues ya acá dependo de esto, ¿no? Pues obviamente siempre hay muchísimas alternativas y lo que dice Alejandro es 100% válido. No estoy diciendo que, bueno, tal vez me dio a malentender. Después me llegan acá, cierran el podcast por mi culpa. Hay que explicarnos antes de que nos ponen. Estos católicos que matan tiburones. No, sí. No, sí, tampoco. Sí. No, Alejandro, muchísimas gracias porque creo que fue muy válido, no, sí, muy válida la... Sí, no, o sea, lo digo en casos que ya son extremos, que ya depende, mejor dicho, ya
O sea, ya que no haya otra forma. No, pero Ya vea como sí, claro. Lo que dice Alejandro es cierto, es cuando ya no hay, que siempre hay una tercera opción, una tercera forma de hacer las cosas. Uno de los ejemplos, digamos, más famosos es el de la gente que cae en la prostitución. Entonces siempre como que se le dice como que, ay, es que no tenía otra salida. No, siempre hay otra salida. Eso sí, téngalo por seguro. Lo que pasa con esto, lo que pasa con la iniquidad social, a lo que me estaba refiriendo yo, es que una persona que vive mal, y sobre todo, digamos, en la Colombia profunda o en el México profundo, personas en las zonas rurales donde no tienen acceso como a sanidad, a nada, entonces digamos que no tienen acceso, y lo que tienen alrededor es naturaleza, es animales, pues es como lo primero que agarran mano. Obviamente que no estoy diciendo que no haya una tercera opción, sino que lo que digo es que muchas veces la necesidad eh, inmediata en ese momento les nubla como la capacidad de analizar, de sentarse a analizar, oiga, pero ¿qué otra opción hay? Sino que si ven, digamos, el pajarito ahí volando, pues cae pájaro y miremos a ver qué hacemos con eso. Entonces, digamos que sí, es un tema bastante, bastante complicado porque eso es una línea que toca hilar, que hila muy delgado, ¿sí? Pero claro que sin duda siempre hay una solución más moral que la otra, eso sí es cierto. sí creo que sí es una línea muy delgada que no sé, como que es muy difícil de tocarla. Por eso yo decía que pues no es lo mismo estar yo en mi situación acá, decir como, bueno, cuiden los animales y todas estas cosas, viendo que pues hay otra persona que está en una situación más precaria y pues posiblemente no lo vaya a interpretar tan bien y lo vayan a tildar a uno que uno está loco o alguna vaina así por el estilo. Aquí en México, bueno, regresando a la línea entre matar y asesinar, aquí en México hay una ley muy curiosa, es la de legítima defensa. O sea, si alguien se mete a tu casa, tú puedes matarlo, no sé, tienes el machete porque estabas esperando y ¡fum! Le cortas la cabeza con el machete. Y eso es completamente legal, legítima defensa. Pero si, por ejemplo, llega la policía y en lugar de solo ver la cabeza cortada, ver los brazos, las piernas, te meten a la cárcel a ti, porque dicen que abusaste de tu derecho y, e hiciste tortura, y ya no es legítima defensa. Entonces estás abusando de tu poder. Pienso que también podría ser algo parecido. Decimos, ay, es que no tuve otra opción, pero ¿cuándo realmente sí tienes o no tienes una opción? Pues puedo colocar pues, básicamente un ejemplo que me pasó hace muy poco, ¿no? Eh, yo ahorita me encuentro viviendo pues en el campo, en una finca. Eh, entonces, cuando uno está estudiando, por ejemplo, sobre los animales, el cuidado, en la teoría, pues es muy diferente a la práctica. Por ejemplo, en la teoría o en los estudios que hacen, por ejemplo, hay que cantarle a los animales, hay que consentirlos, hay que tratarlos bien. Pero pues usted ponga eso acá en práctica, o bueno, no ponerlo en práctica porque yo lo pongo en práctica, pero dígale usted eso acá al campesino que lleva toda su vida trabajando con animales y como dicen acá, bregar, o sea, o se les dificulta el proceso. No, eso no los van a acariciar a los animales para sacarles, por ejemplo, no van a consentir a una vaca o cantarle a una vaca para que saque leche. O sea, la van cogiendo y donde la vaca no dé leche, pues le dan sus tres palazos. Entonces, es también algo como por ese estilo que pasa. Es también como por la falta como de posibilidades o como de educación. Es algo complicado, la verdad. Sí, sobre todo es, digamos que esa conciencia no sale también, eso lo explica el Papa. Eso lo explica el Papa en Laudato Si. Él dice que si no nos preocupamos por el ser humano, mucho menos nos vamos a preocupar por el medio ambiente. Entonces él dice que, por ejemplo, en un mundo como hoy día, donde hay tanto asesinato, tanta falta de conexión con la vida, que no se reconoce el valor de una persona pobre, que no se reconoce el valor de un embrión, ¿sí? Entonces que difícilmente se puede escuchar los gritos de la naturaleza, porque digamos que es como el Papa reconoce esa desconexión. Por eso él habla de una degradación humana simultánea con la degradación del medio ambiente.
Entonces, digamos que es importante, también dice el Papa, que para que generar esa conciencia ambiental a las personas, es importante también que las personas pues vivan en condiciones más dignas, ¿sí? Una persona que está llena de necesidades, pues difícilmente va a preocuparse también, se va a preocupar es principalmente por satisfacer esas necesidades y no más. Lo demás pasa a un segundo plano, pero pues igual, lo que hemos hablado, pues si uno es una persona, no es una justificación, claro está, porque si usted es una persona, digamos, de fe, una persona creyente, así esté usted pasando una necesidad, pues usted no va a abusar de los demás. Y siempre hay pues una tercera opción para las cosas, pero el Papa lo habla como de una forma de restablecer esa conexión, ¿no? De preocuparnos por el ser humano también y de pensar también en lo que el ser humano necesita. Entonces, pasamos a hablar a hacer un análisis de los personajes. Entonces, pues, vamos a hacer un análisis de los 5 personajes principales, de los 5 personajes más relevantes. Entonces, pues empecemos con los dos con los dos principales. ¿Sí? Entonces, empecemos con el protagonista, Bash. Entonces, pues yo quiero saber, digamos que Alejandro como psicólogo, entonces va a hacer un análisis más profundo, un poco más profundo. Entonces, pues primero te escucho Mike y luego pasamos a Alejandro. Entonces, ¿qué opinas del protagonista? Pues del protagonista, la verdad sí tiene algunas cosas que son de analizar y pues creo que me encanta esto que estamos haciendo de que analizamos los personajes desde una perspectiva católica. Sí creo que él lleva las cosas al extremo, pero también me encanta lo que dice, ¿no? Que pues bueno, este mundo está lleno de amor y de paz, que uno tiene que pues llevar al mundo la mayor, pues, perdón la redundancia, pero hay que llenar este mundo de amor y de paz, de cosas buenas, del cuidado, de amar al prójimo, de perdonar, de llenarnos de paciencia, de cuidar la naturaleza. Entonces, pues la verdad me agrada el personaje y como conclusión de esto puedo decir que las personas que utilizan gafas oscuras se ven mucho más geniales y también la gente que utiliza gel para su cabello, pues que deje de utilizarlo porque pues Bash se veía muy bien sin gel. Bien, Alejandro, ¿qué opinión tienes? Porque en Bash está, sí, el idealismo andando, pero en lo personal es lo que busco en los héroes que veo. Como decía, veo cierta línea de series donde el protagonista siempre trae el pacifismo a todo lo que da y está buscando siempre que nadie muera. Eso es algo que a mí me encanta del personaje heroico. Pues esta conducta lo tiene gracias a la educación de lo que podría llamarse su mamá, porque fue la que lo crió hasta quedar básicamente huérfano, que es un personaje que aunque no sale mucho en la serie, te la van desglosando poquito en poquito y vas entendiendo que tiene más relevancia dentro de la serie de lo que se muestra, porque es la que le va enseñando los valores y la que le va enseñando que todo está hecho, digamos, de paz y amor, como él lo va diciendo más adelante. Es la que va construyendo el personaje desde que el mismo Bash es pequeño. En contrario de Knives, que que va a ser el personaje siguiente. Raúl, no sé si quieras comentar algo. Sí, digamos que lo que ya hemos hablado, pues porque ya hablamos de pues, el tema del pacifismo, ¿no? Él es un idealista, pero también es una persona llena de valores. Y digamos que aquí podemos ver de dónde saca él esos valores, ¿no? La importancia pues del ejemplo de los padres, de la crianza de los padres y lo que ellos les dan a sus hijos pues es fundamental. Él tiene todas esas ideas no porque a él se le ocurrieron, sino porque se los transmitió su mamá.
le transmite estas ideas y él pues las acoge y las compra. Pero pues vemos ahí también la dualidad de que porque hay veces muchos padres católicos se sienten frustrados porque no logran transmitir la fe a sus hijos. Y no hay que olvidar que el ser humano sigue siendo libre. Entonces, digamos, ellos, Bash y Knives, son gemelos, todos estos dos gemelos, recibieron la misma educación y uno se convirtió pues en un hombre de fe, porque digamos que en la serie no lo muestra, aunque claro que la serie sí muestra que él conoce la Biblia, porque él dice el quinto mandamiento, no matarás, no sé qué, él conoce la escritura y en el manga incluso se le ve asistiendo a una misa. Y es una misa porque pues aparece un sacerdote, un crucifijo, que es algo que usamos los católicos. Entonces aparece él asistiendo a la misa, también aparece haciendo en una escena del manga, aparece haciendo oración por unos difuntos, y bueno, incluso que el mismo sacerdote se sorprende porque que él esté haciendo esta oración, porque era una oración por unos que habían sido malos. Digamos como que, uy, entonces como que es una persona que en verdad está llena de valores, que ve lo bueno de las personas, y es una actitud que es muy importante para nosotros, digamos, todas las personas tienen cosas buenas, y es muy importante nosotros como cristianos siempre ver eso bueno que tienen los demás, reconocer esas cosas buenas y valiosas que hay en los demás, ¿sí? Y pues para eso también necesitamos la humildad, y pues honestamente pues Bash, yo lo veo a él como que es una persona muy humilde, que siempre pone primero las necesidades de los demás por encima de las suyas, que es muy alegre, ¿sí? Y eso pues es un ideal cristiano. Entonces digamos que en el manga se ve que él es católico y efectivamente él a pesar de que pues tiene sus errores, pero sí es una persona que se toma su fe en serio, eh, que, que trata de hacer lo que, pues, lo que dice recurrentemente, que llevar el amor, llevar la paz, y así es como todos los que lo rodean casi siempre terminan encantados con él. Genera una empatía de las personas, pero sino que siempre termina estando solo precisamente pues porque eh, por el tema que es una persona que es perseguida, que es incomprendida, que, que bueno, que tiene todas estas dificultades, pero en sí es una persona que tiene muchos valores a rescatar y a imitar. Qué bueno que nosotros pudiéramos ser así, que pudiéramos ser, ver todo siempre de buena forma, eh, estar siempre alegres, ser sencillos, tener esa humildad, esa capacidad de poner por encima a los demás antes que a nosotros mismos. Y es algo que vale la pena rescatar, que vale la pena rescatar en serio. Bueno, ahora vamos a entrar al segundo personaje, que es el coprotagonista de la serie, que es Nicholas de Wolf. Este personaje, Nicholas de Wolfwood, es bien interesante porque él se presenta como un soldado del amor, un ministro, un religioso, que pues evidentemente es católico, porque él, por ejemplo, confiesa, él cree en la confesión, él da su bendición, él incluso es célibe, porque le pregunta, en una escena le pregunta Millie, le pregunta qué opina qué opina de tener una familia. Él dice que él se dedica al evangelio, que él se dedica pues como a eso, a llevar la palabra de Dios. Sí, porque no parece que exista otra religión en toda la serie. El ateísmo tal vez, y ya, y solo el catolicismo, sí, el ateísmo, no más. Y entonces, pues él sí es evidente que es católico, aparte pues lleva una cruz grande, eh, que es pesada porque está llena de misericordia, como dicen ahí. Y pues bueno, entonces vamos a hacer, Mike, ¿qué opinas tú de este personaje? Personajes de este anime, pues para mí ese fue mi favorito. Me dolió mucho pues que le hubieran matado pues de esa forma. Me gustó mucho porque en él se puede ver esto de que pues la vida puede darte más oportunidades y que uno puede cambiar el destino de las cosas, de que puede que uno haya tenido, por ejemplo, un pasado muy duro o una infancia muy complicada, pero que pues Dios siempre da esa oportunidad de transformar el corazón
Y como dicen mucho ahí en el anime, tenemos este libre albedrío. Entonces podemos decidir en nuestra vida si seguimos haciendo las cosas mal o podemos cambiar y hacer mucho bien. Ahí está ese claro ejemplo de Nicolás. Algo que olvidé decir ahorita con Ash es que el anime peca al poner los arquetipos típicos del anime. Entonces tenemos al protagonista pues medio tontón, divertido y súper OP, o sea, súper poderoso, pero al mismo tiempo como torpe y divertido. En este caso, Wolfwood, el sacerdote, vendría siendo algo así como el Vegeta, el personaje cool que está como en la pura línea entre el bien y el mal, y tú dices, es que es bueno y sabes que es bueno, pero a veces se puede tomar el lujo de desviarse tantito. Y la verdad también es mi personaje favorito. Al contrario de Mike, yo creo que la muerte fue grandiosa. Siento yo que, bueno, voy a hacer spoiler, además de que se murió, el hecho de que haya decidido no matar al final, cuando todo daba y todo giraba a que lo iba a hacer, y que de un momento a otro diga, no está bien. Y también muestra, al igual que Bash, un aprendizaje completamente desde su infancia, donde pues, se le enseñó que eso era lo correcto. Y se le enseñaron ciertas cosas que pues no eran realmente tan correctas. Y va creciendo con una dualidad y él va creyendo en la idea de, ok, lo necesito para sobrevivir. Y en esto viene una frase que me encantó, algo que no hemos comentado todavía, pero me gustaría hacerlo de una vez para que no se nos pase, es que al final de cada episodio, Bash narra un poquito del capítulo siguiente con una reflexión. Y una reflexión que viene muy acorde, que según yo no lo describe a él, pero a mí cuando lo vi dije, oh, qué buen trancazo. Es que la gente que peca dice, yo tengo que sobrevivir. La gente que peca dice, no puedo detenerme. Lo que llaman pecado los abraza fuerte, en silencio y sin piedad. El arrepentimiento y la agonía se repiten para terminar como un enorme disparate. Lo que los pecadores no saben es que si se dieran cuenta, verían una luz detrás de ellos, una luz que los está iluminando, una luz que nunca se apaga. Al final, el sacerdote encuentra su propia conversión, una reconversión, podríamos decirle, donde se da cuenta que el matar a alguien porque tenía que hacerlo, no tenía otra opción, el mundo así lo ha formado, es lo que se tiene que hacer ahora, es solo un pretexto, viendo pues, el camino que ha tomado Bash. Entonces hay algo que la psicología llama resiliencia. La resiliencia es el crecer a pesar del entorno. Bash pasó por horrores en sus al menos 160 años, donde su mejor amigo, su hermano y su única familia, lo único que tenía, mataba a todo lo que él conocía y llegó a amar, incluyendo a la misma REM y a los pasajeros de todas las tripulaciones de las semillas. Y él lo va entre que perdonando y va decidiendo que no quiere ser igual que él. Entonces la resiliencia de Bash es enorme.
va diciendo, no quiero esto para mí, yo debo ser mejor, yo necesito ser mejor, esto no está bien, y es algo que Wolfwood no lo ve al principio, y dice, ay, es que el mundo me empujó a esto, y va aferrándose a ciertos pretextos, y no va creciendo conforme a la verdad de Dios, y va progresando su vida, se va desarrollando en ambientes hostiles, y va siendo de manera también hostil, y al principio también es un no voy a matar a menos que sea necesario. Sí, sí, sí. Entonces, en ciertos episodios se ve, por ejemplo, en el de duelos, donde tienen un duelo con Bash, arreglan el no matar a nadie, pero sí inmovilizarlos, que es la técnica que siempre ha manejado Bash, el desarme y la inmovilización, que regularmente son las técnicas que utilizan estos tipos de héroes pacifistas. Y entonces, pero llega el momento en el que el mal es inminente y dice, es que si no lo matamos va a seguir haciendo lo suyo. Pero al final se da cuenta que quizás no es la mejor opción. Entonces logra pues neutralizar a su maestro, el que le enseñó pues todo lo que sabe, incluyendo la misma religión, diciendo, no, es que esto no está bien, y no se trata de ser débil, no se trata de sobrevivir, es que esto es lo que me han enseñado, no lo que es correcto. Y entonces se ve cómo tiene su arrepentimiento en una iglesia, pidiéndole perdón a Dios por todo el mal que hizo, en nombre de lo que él creía que era correcto. La escena es hermosa para mí, es lo mejor, no pudo tener un final más heroico, y la verdad me encantó. Sí, sin duda, esa escena es de las más épicas, digámoslo así, de de toda la serie. Y me llamó mucho la atención cuando él dice, será mucho atrevimiento pedirte perdón. O sea, él como que empieza a acercarse a Dios, tiene un diálogo con él, digamos que es una de las pocas veces que se ve en un anime una escena de oración como tal. Es ese diálogo que él tiene con Dios, diciendo, en donde reconoce pues que ha cometido errores, donde finalmente se arrepiente y muere abrazando la cruz. Eso me pareció, y muere como con paz. Entonces también esa escena me pareció muy épica, una de las mejores y también de las más tristes, ¿no? Claro, es bastante triste esa escena. Pero se ve como también, como dice el Papa Francisco, que no hay que caer en la desesperación, de que Dios, debemos saber de que a pesar de que como sea nuestra vida, nunca es tarde, o sea, mientras tengamos vida, podemos cambiar, mientras tengamos vida, podemos cambiar nuestro destino y mejorar nuestra vida. Y precisamente esa es la razón, bajo ese precepto, es la razón por la que después de haber sufrido, digamos, Bash, eh, esa, eh, ese daño psicológico que le causaba el haber matado a Legato, porque finalmente ese era el objetivo que tenía Legato Blue Summers, cuando presiona a Bash para que lo mate. Él dice, él es una persona con una moral muy alta, entonces si me mata, él se va a desconectar con esa moral y se va a enloquecer. Ese era como su pensado. Pero él reconoce que las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar, y precisamente eso también lo vio Wolfwood en ese momento de su muerte. Otra cosa que me parece interesante es que él tiene esperanza del paraíso. Se ve que la serie en realidad sí tiene muchos, a pesar de que trata de ocultarlos, pero el autor sí imprime muchas cosas de su fe en la serie, de su fe católica. Una de esos aspectos es la esperanza del paraíso, de una vida mejor después de esta, no olvidar que este mundo es pasajero y que este mundo no es nuestra casa. Él dice, donde pueda, yo sé que en ese lugar voy a poder vivir feliz con él y con ellas. Y recordó a Millie, a Meryl y a Bash. Y también pues ese amor y esa caridad tan grande que tenía con los pobres. Recuerden el capítulo 8, cuando él lo único que tenía era un dulce y se lo da a una niña que tenía hambre. Y era lo último que le quedaba a él para comer.
y prefiere dárselo a una niña que tenía hambre. Entonces, digamos que toda su vida fue una entrega a los demás. Finalmente, él sale de la comunidad a buscar precisamente recursos, ¿sí? Porque él dice, no, si me quedo yo allá, nos morimos de hambre todos. Entonces, también similar a lo que hicieron en su momento San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que en ese momento fundaron lo que se llamaba las órdenes mendicantes, que eran comunidades que se dedicaban a salir a pedir limosna y llevarle a los pobres. Entonces, básicamente eso es lo que él hace, por eso él lleva su confesionario, pide limosnas, pide ayudas, y pues eso lo hace es por eso, o sea, es como una especie de lo que llamaban mendicante en la teología. Entonces, otro de los aspectos es que precisamente a veces Dios permite que vivamos ciertas situaciones difíciles para que podamos tener caridad y misericordia con quienes las viven también. Si nuestra vida es totalmente perfecta y no tenemos ninguna dificultad, ¿cómo voy yo a poder compadecerme con el dolor del otro? ¿O cómo voy a poder yo comprender lo que otra persona sufre? Entonces él sufrió ese abandono en su infancia y precisamente por eso él al crecer tiene esa actitud tan generosa hacia los demás, hacia los niños, y eso que él decía que él no quisiera que otros vivieran eso que él vivió. Entonces por eso él se vuelve, y en el manga sí aparecen los niños y se ve que los niños sencillamente lo aman, lo adoran porque él es un excelente religioso. Entonces pues pasamos a otro personaje, entonces pues ya vamos con personajes más secundarios, pero pues también es bueno decir algo sobre ellos. Entonces vamos a analizar a Meryl Streep, que ella es, digámoslo así, uno de los personajes femeninos más relevantes. Ella trabaja en la Sociedad de Seguros Bernaldi, y su misión es buscar encontrar a Bash y seguirlo para como reportar los daños que él hace, porque pues finalmente la empresa de seguros es la que tiene que responder por todos los daños que causa Bash. Y es como un personaje, lo que decía también Alejandro, digamos que también la serie pues es un shonen, y como tal no se aleja de los clichés típicos pues de las series. Ella representa la típica tsundere, personaje tsundere, que es un personaje son personajes que se muestran como, por decirlo así, con una personalidad fuerte, o digamos Enojonas. enojones, como dicen allá ustedes, pero que en realidad tienen buenos sentimientos y finalmente pues termina enamorándose del protagonista. Entonces pues no sé qué opinión te da, Mike. Pues básicamente ella como que pertenece a ese grupo como de la multitud prejuiciosa, que pensaban pues que Bash, por una supuesta reputación que tenía, era muy malo. Entonces me parecía gracioso que ella no podía creer que Bash pues era pues que Bash era Bash Estampida. Ella no podía creerlo porque pues lo veía muy torpe, muy bobito, por así decirlo. Entonces pues eso es importante, ¿no? Muchas veces nos pasa eso en la vida cotidiana, los prejuicios, que juzgamos a las personas mal o pensamos que una persona es mala, cuando en realidad pues hay muchísimas cosas buenas, muchas virtudes, muchas cualidades, y hasta no conocer a la persona pues no quedamos bien enterados. Entonces pues imaginemos también cuántas amistades o cuántas cosas hemos dejado pasar por impresiones, o cuántas cosas no, o cuántas personas no hemos ayudado, no hemos escuchado por simplemente como su aspecto, su apariencia. Entonces, pues, me pareció que era un poco prejuiciosa, pero pues, como dicen ustedes, es un cliché de todo anime. Eh, pues, me gustó que pues al final sí se diera cuenta de cómo era Bash, de que lo conoció, lo trató, y pues bueno, sí, terminó enamorándose de él, que se veía que iba a pasar. Pero sí, me pareció fue eso, un poco prejuiciosa. Ya nada más, ya lo que diga Alejandro. Pues tengo una opinión un poquito impopular, y es que
no aporta nada a la historia. El personaje sabemos desde el segundo episodio, no puedo decir desde el primero, pero sí desde el segundo episodio, que va a ser el interés amoroso del protagonista y que su actitud, pues, de sumere, cojona, va a estar, pues, regado en toda la serie hasta los últimos episodios. Y así es. Pero dentro del anime, más para el que lo ve, sí tiene una funcionalidad, podríamos decirle. Y es que es algo así como ir enamorando al espectador de la imagen de Bash, porque no hace nada relevante dentro de la historia, salvo hablar de Bash. Ay, es que Bash hizo esto, y no mató a nadie. Ay, es que realmente podrás resolver todos tus problemas como los hace Bash. Es que toda la historia de ella gira alrededor de Bash y muy pocas veces se le ve entrar en acción, salvo yo puedo rescatar dos momentos. El momento en el que le dispara a una cazuela para que le caiga en la cabeza a alguien, y el momento donde salva a Bash de ser, pues, asesinado en un fusil civil. Son los dos únicos momentos rescatables, la verdad. Porque dentro de la historia no siento que aporte nada. Y como no tiene historia, o sea, no te muestran nada del pasado, no siento que aporte nada, la verdad. Sí, yo pienso lo mismo, pero digamos que como tal, no tendría tampoco que ser así porque pues es un personaje pues de los secundarios. Más sin embargo, pues algunas cosas a rescatar es, por ejemplo, el hecho de que a pesar de la actitud hacia Bash, pues siempre lo animó, lo apoyó e incluso decidió seguirlo cuando comenzaron a atacar los Gunho Guns. Los Gunho Guns eran una especie de aliados del malo, del ¿Amigo? hermano, que eran personas que renunciaron a su humanidad por eh, personas que renunciaron a su humanidad para adquirir habilidades especiales. Entonces había uno que podía controlar a las personas a distancia, que era Legato Blue Summers, un personaje también muy interesante. Sassy la bestia, que podía controlar animales. Eh, el que tocaba el saxofón, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero el que con la música podía atacar también. Entonces eran personas que tenían como, que habían renunciado a su humanidad para adquirir ciertas habilidades que le había dado, pues, Knives. Y en sí, pues es lo que dice Alejandro, yo también concuerdo, no le aporta gran cosa a la trama, sin embargo, pues tiene algunas cosas para rescatar, como es eso, ¿no? Que siempre le daba como apoyo moral al protagonista y lo acompañó incluso cuando estos seres peligrosos comenzaron a atacar. Eh, la siguiente es Billy, Millie Thompson. Millie Thompson, también llamada, ella pues con respecto a era una persona también de una personalidad, digámoslo así, muy pacifista también, en ese caso un poquito parecida a la de Bash. Y ella usaba como un arma grandota que no mataba a nadie, sino que servía para inmovilizar a la gente. ¿Sí? Entonces, digamos que también una personalidad muy familiar, o sea, se preocupaba mucho por su familia, por escribirles. Ella misma lo dice que era de una familia numerosa, de varios hermanos, que creció en un pueblo pequeño. Y pues es una persona también muy cálida y muy amable. No sé qué opinión te da, Mike. Pues me pareció que ella, pues como personaje secundario sí me gustó. Parecía pues que era como muy acertada, pero la ignorada ahí del anime. Es que todo, pues la que como que sabía las respuestas y que pues desde un principio sabía quién era Bash y sabía cómo iban a hacer las cosas y que tenía la razón y pues pasa muchas veces que a veces las personas que son más calladas, por ejemplo como ella, eh, em, tienen como muchas cosas importantes que decir, pero hay veces pues
por el ego, por la vanidad de otras personas son ignoradas. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó ¿con quién? Con Mary, que ignoraba pues a su amiga. Entonces, pues simplemente como eso, la verdad. Y pues lo que dijo Francisco, la familia que siempre estaba escribiéndoles, que era muy tierna, que era muy dulce. La verdad, como personaje secundario, me parece que fue muy bueno. La verdad, yo pensé que iba a terminar ella pues enamorada de Bash. En mi caso, Millie me parece, bueno, es completamente contraria a Mary. Podría decirse que es el arquetipo del amigo gordito, noble, en los animes. La verdad es que es súper simpática. Creo que sí, mil veces me caí mucho mejor que Mary. Hay algo que en la vida real yo repruebo un poquito más por mis propios prejuicios que porque así debe de ser. Y es la amistad entre una mujer y un sacerdote. Pero la verdad es que la química de Wedgwood con Millie es buenísima, me encanta. Hacía reír, se sentía muy natural, como si realmente fueran, pues, amigos. Tampoco se sabe mucho acerca de la historia de Millie, pero ensalza mucho la familia, incluso deja en ciertos momentos la enseñanza acerca de la familia, donde se desvela por haberle escrito una carta a toda su familia, como se supone que tiene un chorro de hermanos, y le escribe a cada uno por separado. Al principio Mary lo ve como una pérdida de tiempo, pero al final del episodio lo va entendiendo y ella también hace una carta al final del mismo episodio. Entonces creo que eso es muy rescatable de ella. Sí, digamos como no es la excepción en esta serie, los personajes están llenos de valores, muy buenos valores algunos, otros no tanto, pero sí están cargados. Y en el caso de ella, pues es ese tema de la familia. Incluso hay algo una de las escenas que me llamó la atención de ella fue en el capítulo 13, cuando hay un conflicto entre una familia, que porque el hijo pensaba que los papás lo iban a dejar sin herencia, digámoslo así. Entonces el hijo le hablaba como feo a los papás y ella le pega, le da como un golpe a él, como que oiga, respeto. Entonces ella como que tiene claro de lo de honrar a padre y madre y la importancia de siempre respetar a nuestros padres, sea lo que sea que pase, ¿no? Y pues luego al final de este episodio él se da cuenta que en realidad los papás tenían todo para que él, tenían todo preparado para que él estuviera bien. Entonces pues es también eso ella representa como personifica muchos valores, personifica sobre todo lo que es la familia y el respeto a los padres. Algo que también me parece muy bueno rescatar de este personaje. Bueno, y finalmente analizaré a Knives Million. Knives Millions es el hermano de Bash. Eh, este personaje pues nace el mismo día que Bash, es hermano gemelo, mellizo, pues no es gemelo idéntico, pero es como mellizos. Él nace el mismo día y es criado por la misma persona, pero él, digámoslo así, que tiene una ruptura fuerte con los valores que le enseña la mamá. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que aquí me meto un poquito a explicar el manga, porque pues esto lo tomo del manga que explica un poco mejor por qué este muchacho tuvo esa actitud en Knives. Y es que resulta que ellos, tanto Knives como Bash, tenían otra hermana, que era Tesla. Otra hermana, bueno, o prima, bueno, algo así, un pariente, Tesla, que fue la primera planta que lograron, digámoslo así, sacar del sitio donde ellas están y pudo vivir. Entonces, a raíz de eso, ellos se metieron, digamos, sin permiso a la oficina de Ren. Entonces, a raíz de eso, ellos empiezan a ver lo que pasa con ella y recién ella nace, siendo bebé, le empiezan a hacer experimentos
empiezan a hacer experimentos con ella, le abren una parte, otra, y eso hace que ella pierda su salud muy, muy fuerte de tantos experimentos, de tantos escáneres cerebrales, ella desarrolla tumores. El caso es que la vida de ella es un desastre. Y muestran como los tubos de ensayo donde tenían las partes, la tenían toda mutilada por partes. Entonces, ver esos archivos y ver esa historia de ella, que era otra personaje, otra planta como ellos, hace que Knives desarrolle como una especie de nihilismo, como eso lo vi en otro podcast, pues como lo que eh, Nietzsche llama el rompimiento de la moral. Entonces él adquiere como un nihilismo y una misantropía, eh, y él no puede, digamos, él empieza a adquirir un odio terrible hacia los seres humanos, y en Bash lo que pasa es que él se deprime mucho e incluso llega a intentar suicidarse después de que esto ocurre. El término nihilista lo acuñó el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos. Y él define el nihilismo como la persona que no se inclina ante ninguna autoridad y que no acepta ningún principio como artículo de fe. ¿Qué pasó? Él dijo, esta mujer, Rem, nos ha hablado de la Biblia, de tantas cosas, y sale con que hizo esos experimentos terribles con una niña, ¿sí? Que ese es Tesla. Y entonces le dice a Bash como es la razón que le da Bash para él para él desarrollar esa misantropía, ese odio tan terrible hacia todos los seres humanos. Y se pone como propósito acabar con la humanidad, ¿sí? En cambio, Bash logra perdonar y logra encaminar, no desarrollar esos sentimientos tan fuertes. Y digamos que hoy día la misantropía es algo que muchísima gente tiene. O sea, es algo mucho más común de lo que solemos creer, y por eso es que hay fenómenos que son tan fuertes como el aborto, como los homicidios. O sea, hoy día cada vez la vida humana tiene un valor más bajo. Y es precisamente por esa misantropía. Hay un psicólogo que se llama Arturo Méndez, y él explica básicamente unos rasgos de lo que es la misantropía. No los voy a decir todos, pero voy a dar como un resumen. Entonces, son personas que en general son manipuladores. Ahí se ve como Knives trata como de convencer a Bash de que se vaya como para su bando. Son personas que muestran sadismo. Él mata a muchas personas de formas terribles. Se creen superiores. Él sin duda tiene eso también. Su tiempo libre lo pasan solos, menosprecian las normas, no sienten pena por la muerte de los demás, eh, construyen su propia moralidad, se creen dueños de su propia moralidad, eh, tienden a ser arrogantes, disfrutan de la violencia, su sentido del humor es negro y retorcido, este psicólogo, Arturo Méndez, explica que pueden incluso desarrollar, y eso se conecta mucho con el tema que hablamos antes, pueden desarrollar el amor hacia otros seres vivos. Que la misantropía consiste en un desprecio que se limita a lo que se percibe que son los seres humanos. Eso significa que sí pueden sentir algo por los animales y por otros seres, a los que muchas veces se les llega a idealizar, atribuyéndoles toda clase de características psicológicas positivas y realizando las acciones dañinas que realizan. Entonces, por ejemplo, vemos como este nuevo ecologismo es muy misántropo, ¿sí? Es muy misántropo porque le entra como en una adoración de la naturaleza y de los animales y todo esto, en lo que ya hablamos de los autores, pues, de este ecologismo radical. Entonces, él tiene lo que este autor ruso explica, un nihilismo acompañado de una misantropía. Y digamos que esos son sentimientos muy comunes hoy día por el abandono de la fe, ¿sí? Porque hoy día todo el mundo dice que la moral es relativa y que pueden construirse su propia moral, y vemos que esto no es así. Que aunque todo el mundo lo niegue, pero sí existen cosas y existen valores que son inmutables y que están más allá de las opiniones de los demás. Entonces, pues no sé qué opinas tú, Mike, de Knives Millions. Pues creo que en comparación con lo que están diciendo mis compañeros de podcast, que hacen análisis muy profundos, yo la verdad, pues yo creo que con eso ya que dijiste, ya
No tengo nada más que decir. Creo que pues yo lo había visto fue como personaje, como pues un personaje que no le dieron como tanta, pues para hacer un anime de 26 capítulos, pues como no leí el manga, pues como que no le dieron como la importancia, sino que como que se apresuraron mucho a terminar el anime como de golpe, se me hizo a mí, pues cuando cuando estaban presentando al personaje. Tal vez creo que sí es porque pues bueno, del manga al anime creo que hay como muchos espacios que quedan como en blanco se me hace a mí. Pero a ver, pues la personalidad creo que sí es muy cliché como lo habíamos dicho antes, o como bueno, como han dicho mis queridos compañeros de podcast. Eh, la verdad estaba pensando que él podía cambiar, pues por tener un hermano así como Bash, pero pues vimos que no. O no sé, crear ese final inconcluso, no sé si vayan a sacar algunas ovas. Sí, creo que hay una tercera temporada, no, una segunda temporada en curso. Sí. Ah, bueno, pues esperemos qué pasa, a ver si cambia el muchacho. Pero de verdad como villano me pareció pues como muy mediocre, la verdad. Pero bueno, ya cada quien tiene su propia opinión. Bueno, y al final tenemos a un villano que se va degradando, ya sea por guión, por locura misma, o no sé, siento que tuvo un error ahí, porque el desarrollo del personaje está muy bien. Desde el principio empieza muy bien. Te dan la idea de que lo que ha visto que los humanos han hecho con su raza y lo que pues la manera en la que lo trataron, sumado a la envidia que tenía con Rem y, y el no saber diferenciar el bien y el mal, y el rollo que te meten entre salvar a la mariposa sin perjudicar a la araña o salvar a la araña sin perjudicar a la mariposa es imposible. O sea, todo apunta para que el personaje sea pues, un villano de altura. Pero llega el momento en el que se degrada este personaje a modo de que ya no tenga un sentido en sí verdadero para ser malo. Toda su maldad está enfocada en hacerle la vida miserable a Batch y el decir, ay, es que me alzó la mano, me apuntó con un arma, lo voy a castigar. O sea, ha pasado 100 años, bueno, más de 100 años con el poder completo para poder destruir la tierra, hacerla mejor, hacerla peor, traer a las plantas otra vez a la vida, tanto de su especie como la de las plantas para nosotros, pero ha volcado todas sus energías en una venganza simplista y sin lógica, la verdad. No estoy seguro si es realmente una venganza válida dentro de lo de la literatura. No sé si se degradó el personaje porque el mismo guión así lo marcaba de que debía de que su misma locura lo empujó a eso, o si realmente es un error de libreto y lo hizo verse mal. Pero siento que sí hay una pérdida en la calidad de villano, porque todo queda resumido a una venganza que no tiene, pues, nada de interés y gasta todo su energía en algo que ni al mismo personaje le da fruto. Quizás igual y esa es la enseñanza del mismo villano, digo, ya siendo un poquito más, pues, salvador, intentando rescatar un poquito el villano, porque teniendo la oportunidad no hace nada e incluso el momento final, el encuentro final es en un jardín donde él está sentado muy cómodamente tomando el té, esperándolo, siendo que ya había tenido pues la oportunidad de convertir
a humanos en básicamente máquinas, en hacerlas, entre comillas, superiores, teniendo la capacidad de cambiar todo el mundo a su gusto. Sí, el final me dejó pues con sabores muy agridulces. Me gustó el final de Bash, como dije ahorita, yo soy de héroes sumamente pacifistas, y el que no lo matara me pareció un excelente final, pero sí pienso que hubo una pérdida de calidad dentro del villano. No sé qué piensen ustedes. Sí, sí, él va perdiendo como una calidad de un trasfondo porque digamos que se centra solamente como en su misantropía y en ese odio que tiene y no sale de ahí, o sea, no se le ve que tenga una trascendencia. Más adelante, como decían, tal vez pueda que sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las escenas favoritas, o las escenas que más le impactaron, o la escena que no le gustó, o la escena que, bueno, vamos a hacerlo así. Entonces digamos que a mí de las escenas, pero quiero comenzar con ustedes porque pues yo tengo varias, entonces si alguno dice una de las que ya yo tengo, pues puedo obviarla. Entonces no sé, Mike, ¿qué escena te impactó, te gustó o qué escenas y por qué? Pues la verdad, de mis capítulos favoritos fue el capítulo del borrachito, del amigo borracho de Bash, que le ayudó a reparar el arma. La verdad, pues me pareció, o sea, ese fue pues mi capítulo favorito. ¿Por qué? Porque como que él ya estaba, el personaje ya estaba como resignado de que pues no podía cambiar y que pues, o sea, ya había dañado el destino como de la aldea y de todas esas cosas, pero se dio cuenta que pues la idea no era esa, y que no había que rendirse, sino persistir en las cosas que estaban de seguir intentando las cosas que estaba haciendo y que iba por el buen camino, que pues a pesar de que se presentaron algunos inconvenientes, no podía, o sea, no debía haber abandonado lo que empezó. Entonces pasa mucho con eso, que a veces empezamos algún proyecto y lo dejamos tirado y ya decimos que no puede seguir, que porque se presentó algún inconveniente, pero pues es todo lo contrario. Se presentaron inconvenientes, pero era para un buen provecho. Entonces, para mí ese fue como uno de los mejores capítulos la verdad no sé qué capítulo sea porque no lo anoté. Pero bueno, cuando vean el anime me van a entender qué capítulo es. ¿Y qué otro? La verdad el que no me gustó, pues ya lo dije antes, pero no me gustó que hubiera muerto así pues tan rápido Nicolás. Yo pensé que iban a llegar a ser como más amigos con Bash y que pues entre los dos iban a matar pues al enemigo final porque pues se veía que era como muy prometedor, que mejor dicho, como dijo Alejo, eh, se llamaba pues Knives, quien le pone en serio a alguien así con cuchillos a un niño. Entonces yo dije, no, pues va a ser un final buenísimo y estos dos van a pelear contra el enemigo y va a ser algo genial, pero bueno, no pasó. Te lo matan Entonces, un capítulo antes. sí, entonces yo quedé como a rayos. Entonces me quedé un poco desanimado. Pero Eh, de hecho en la batalla final sí le ayuda, porque como que le dice, mire, ahí está la cruz. Y al final, digamos que eso puede ser otro simbolismo, que es que Bash vence con la cruz. Al final, pues le da el golpe final, es con la cruz que le había dejado Wolfwood. oye, sí, qué buen análisis. Y el chiste recurrente me encanta, el de, oye, esto está pesado. Sí, es que está llena de misericordia. Esa tremenda misericordia que tenían. Ah, también me encantó el capítulo del duelo. Ese estuvo muy bueno. Ah, sí, buenísimo. Ese capítulo me pareció que fue uno de los mejores. El del duelo, ese me encantó demasiado. De resto, pues bueno, los primeros 10 capítulos me parecieron que pues giraban todo como en torno no se explicó nada, como que desde el capítulo número 15 es como que se empezaba a explicar bien el anime. Y ya ves como que uno dice como, la verdad yo estaba como, no, que anime empezamos como mal.
cuando ya empezó en el 15 como a meterle como más trama y más cosas, dije, pues madre, tengo que verme el siguiente capítulo, si no, no voy a entender qué va a pasar. Entonces terminé viéndola toda. Pero muy buena, la verdad, pues sí me gustó. Aún no es tiempo de las apreciaciones generales, Bueno, al final. disculpación. Prosigue, Alejandro. Ok. En cambio, mi capítulo favorito es la muerte de Wildwood. El que muera en la iglesia aferrado a la cruz después de haber decidido no matar y pidiendo perdón de la manera más humilde. Me acuerdo que cuando lo vi, les mandé un mensaje, les dije, no estoy llorando, estoy sudando por los ojos. Sí, sí, sí. La verdad, sumamente fuerte se me hizo ese momento. Me encantó, fue como que el cierre perfecto para el personaje. Y pues realmente es donde se encuentra la verdadera conversión. Tantos años predicando y en ese momento es cuando se encuentra con la verdad. Fue como un boom. Un dato curioso es que pues este capítulo lo vi en YouTube, pero en la lista de reproducción este capítulo estaba silenciado. No sé si le pasó lo mismo a Mike, que en la lista de reproducción estaba completamente en silencio, no tenía ni un solo sonido. Sí, se me pasó y me tocó, y la verdad busqué en YouTube y me tocó en castellano. Hostia. Entonces se hablaba así de tío. Me tocó verlo así. Yo pues, casi no les entendía, pero bueno, lo hemos visto. Leyendo los comentarios, había muchos comentarios que pues se quejaban del silencio, pero había otros que decían, no, es que este capítulo se tiene que ver en silencio, es el capítulo de el silencio. ¿Es en serio? Para entenderlo de manera fuerte, sí. Tienes No, que ver yo la verdad pensé que yo dije como, yo dije como, ¿será que es que este capítulo es en silencio por la trama o algo así? por la Pero muerte. dije, pero porque no suena la música. Sí, yo también. Y como leía mucho, yo me spoileé la muerte. O sea, tratando de conseguir el de este con sonido, yo me spoileé la muerte. Y los mismos comentarios decían, y yo, chin. Y yo, ha de ser en silencio, porque como este muere y de la manera más fuerte, según esto, lo que leo, no, pues sí ha de ser, hasta que encuentro un comentario que decía, ay, el otro también lo habían silenciado. Qué bueno que este tiene sonido. Y yo, existe una versión con sonido. Rápido a buscarlo. Y sí, desbalagado me encontré una versión No con puedo sonido creer. y O ya sea, ¿te lo lo pude viste ver. todo mudo? Todo mudo. No, pero sí vi gran parte, pero no me cuadraba. Había partes que no parecía que necesitaran estar en silencio. O sea, todavía no era triste. Ok. Y ya, pues, me No, yo encontré con lo busqué eso. con sonido fue porque pues el opening sin sonido, yo, pero qué raro. Pero llegué a pensar también lo mismo, que pues bueno, este capítulo tal vez es así de Ok. analizarlo o algo así. Yo no, pues voy a buscar a ver si hay uno Ok. con sonido. Ay, no, muy bueno. Y en el que menos me gustó, puedo decir que es el final. Porque gastan la mitad del episodio, siento yo, que está mal gastado en flashbacks. Y allá como a los 15 minutos dicen, sí, hay que ir a pelear con el malo. Ya le entregan la cruz y puedo decir que a partir de ese momento ya empieza el episodio. Todos son flashbacks de, pues, entre que la juventud y partes del anime que ya se habían visto, entonces no siento que le agregue nada nuevo, ni siento que le agregue más emoción o sentimentalismo al episodio. Pienso que es el capítulo más corto porque nada más tiene 15 minutos de contenido. Sí, Bueno. tal cual ese episodio también. La verdad, yo también me imaginé así una batalla más épica. Yo dije, no, este capítulo, yo pensé que desde el 25
Iba a ser, mejor dicho, batalla épica, así tipo Dragon Ball. Que Que dura son, matando como 2 temporadas. ajá, tal cual. Yo dije, Una no, pelea acá va a ser de el 50 capítulo. capítulos. Pero no, una pelea como de 5 minutos. Ay, yo no, No, pues. lo rescatable de ese episodio son dos cosas. Que al principio no sepas si realmente lo mató o no lo mató, porque te da a entender como que sí al principio, como que sí lo va a hacer y te deja con la intriga, y que al final no lo haya hecho. Esas dos cosas son las únicas rescatables. Y claro, la pelea con la cruz, pero esa ya va implícita. Le pasó lo de Constantino, que vio esa señal, in hoc signo vincis. Con este signo vencerás. Entonces, sí, en la batalla final él le dice como, se escucha la voz de Goldwood diciéndole, usa la cruz, o ahí está, algo así. Y entonces usa la cruz y finalmente con la cruz obtiene la victoria, ¿no? Esa parte me pareció también bien interesante. Bueno, digamos que mi capítulo favorito es el capítulo 9 cuando se conocen Bashi y Wolfwood. ¿Por qué es mi capítulo favorito? Porque pues da a pie a muchas reflexiones, ¿no? Digámoslo así, que como ve este misionero como que invita a la gente a confesarse, como él muestra que es una persona en realidad espiritual, desinteresada, por lo que ya dijimos, ¿no? Y una de las escenas que más me llamó la atención es cuando Bash iba como a salir a la confrontación y él le da su bendición. Y entonces él le pregunta a Goldwood si eso en verdad funciona. Y entonces él le dice como, eso depende de tu fe. Entonces digamos que también es como una enseñanza ahí de que no debemos, digámoslo así, tener las cosas, los sacramentales como amuletos, sino que ellos dependen es de la fe que nosotros tenemos. Su acción depende de la fe que nosotros le ponemos a ellos, como lo es una bendición, un crucifijo, un rosario. Perdona que te interrumpa, pero no sé si han visto Narnia. Esa no es una frase también que sale en la película o en el libro de Narnia. No recuerdo. La verdad es que yo sí me la vi, pero en su momento, hace muchos años. Pero ahorita no recuerdo. Pero sí, o sea, pues es normal, puede ser que sí. Bueno, prosigamos. Entonces, es esto, ¿no? También lo que decías tú, ¿no? Cuando al final logran ganar, digámoslo así, en esa parte, él dice, Dios nos ayudó. Entonces también como que se dan cuenta de que Dios ayuda, reconocen la acción de Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros en la vida no reconocemos la acción de Dios, que Él siempre nos ayuda y está de nuestro lado. También me gustó mucho, bueno, ahora entrando al tema de las frases, como qué frases les llamó la atención. Alejandro, ¿a ti qué frase te llamó la atención? Oh, rayos, cerré el de este. Pero en general, el mundo Algunas, está hecho de paz y amor. oh, es muy buena. Es así que lo repiten varias veces al principio. Me encantó, especialmente porque lo utiliza como eslogan tras derrotar a un villano gigante. Y le dice, termina el trabajo. No, porque el mundo está hecho de paz y amor. Y es así como que la catchphrase del episodio y se me hizo genial. También hay un momento que creo que es de las escenas finales donde habla de la venganza. Una de las frases, quizás la que más me gustó de toda la serie, además de la catchphrase, sería la que habla acerca de los recuerdos y la venganza, donde menciona que los recuerdos, si son bonitos, los vamos a recordar cada vez mejor, incluso mejor de lo que fueron antes. Pero si los recuerdos son feos, o sea, si son malos recuerdos, los vamos a recordar, válgame la redundancia, mal. Y cada vez los vamos a recordar peor. Y es horrible esto porque aunque sean cosas que nos pueden ayudar a crecer, o sea, que vayan hacia el futuro, no nos van a hacer mejores a nosotros, porque nos mantienen estancados y eso mismo estancado nos va generando, nos va alimentando
un deseo de venganza por medio del odio. O sea, el recuerdo malo se transforma en un recuerdo muy malo, y el recuerdo muy malo se va convirtiendo en odio, y el recuerdo de odio se va convirtiendo en venganza, y la venganza solamente se va convirtiendo en dolor hacia nosotros. Entonces, pues ahorita por problemas técnicos no se los puedo decir tal cual es, pero yo creo que fue una de las mejores frases de estas finales que presentaban el episodio siguiente. Sí, creo que era que cuando dice que los recuerdos no gratos se convierten en odio, más o menos. Sí, No, y es algo muy cierto. Digan, por eso Santa Teresa también recomiendan, y de hecho eso lo dicen en la misma serie, también dice que como que si me ocupo no pienso, dicen en el capítulo. Cuando dice Santa Teresa que la llama la loca de la casa, cuando uno deja volar la imaginación y no y se pone a pensar y a recordar cosas. O sea, la santa no recomienda que uno deje el pensamiento, digamos así, suelto, sino que ella recomienda a uno estar ocupado, estar haciendo cosas, estar pensando en cosas, pero no dejar pie a ese tipo. Porque exacto, lo que tú dices es cierto. O sea, cuando yo me pongo a tener reiteradamente malos recuerdos, eso se convierte en un odio. Y pues así lo dice la serie. Bueno, entonces siguiendo con las frases que más nos llamaron la atención, entonces a mí me llamó mucho la atención cuando él dice, el amor que no pide nada nos da respeto. ¿Por qué me llama la atención? Porque en realidad el verdadero amor es cuando uno no busca nada a cambio. Y eso lo hablábamos en alguno de nuestros podcasts anteriores, de que cuando el amor desinteresado, ¿no? Que si yo le hago un favor a alguien o ayudo a alguien esperando retribución, eso no es verdad, no es un amor verdadero, sino que es un trueque o, o simplemente pues un cambalache, ¿no? Que yo le dé algo a alguien y esperando que esa persona me acepte o me quiera, ¿sí? Y entonces cuando no me aceptan, por ejemplo, no me llaman, no me visitan, pues yo me deprimo, porque como si yo le ayudé a tal persona o si yo le di a tal persona tal cosa, como esa persona no responde a lo que yo le estoy dando. Sí, o sea que hay veces nosotros damos para controlar a las personas o para manipular, más no porque sea un amor verdadero. Entonces, el amor verdadero es el que da y se olvida de dar. El que les es indiferente si al otro día ya no lo saludan, si no lo visitan. Es eso. Entonces, me pareció muy bonita esa frase, que el amor que no pide nada es el que nos da respeto. Otra frase, pues ya fue la que ya habíamos analizado, que también me gustó mucho, que es cuando que la gente que peca dice, no puedo detenerme. El pecado nos sujeta fuertemente por detrás. Los pecadores no saben que si se dieran la vuelta, verían una luz que nos ilumina y es una luz que nunca se apaga. Entonces, pues, teniendo en cuenta que esta serie tiene tantas cosas relacionadas a la religión, es por ejemplo que Bashet conoce el concepto de pecado y sabe que el pecado, y lo que él dice es totalmente cierto, el pecado oprime, el pecado hace daño, el pecado ata, y muchas veces creemos que no podemos liberarnos, ¿sí? Pero por eso él dice, pero si la gente se diera cuenta que hay una luz que nos ilumina todo el tiempo, ¿y esa luz quién es? Pues se acuerda que la palabra dice, yo soy el camino, yo soy la luz, dice Jesús. Entonces, pues el que nos puede desatar de esas ataduras es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia pues de la oración y de estar siempre ahí. Y me parece muy interesante todas las referencias religiosas que tiene esta serie, de verdad que son muchas, muchísimas. Mm, Otra frase que me impactó fue cuando dice que el error cierra el corazón. Eso sí también es muy cierto. Y una que dice Rem, que dice que aunque cometamos errores, siempre podemos hacer las cosas mejor. Y es cierto, digamos que muchas veces pensamos que no podemos avanzar y pues tiene también relación con la frase primera que dijo que analizamos. Otra escena que dije que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? De ver cómo ella pues se sentía como mal por eso, por de pronto haber fallado, en el manga se ve más que todo, de cómo haber fallado en dar un buen ejemplo, pero ella siempre dice como, bueno, fallamos, pero podemos levantarnos y hacer las cosas mejor.
Eso es importante también para aplicarlo en nuestra vida, que aunque a veces cometamos errores, siempre podemos hacerlo mejor. Entonces ahora pues les quiero preguntar y pues también decir yo la opinión final y qué puntuación le darían a la serie. Entonces pues, Mike, ¿puedes comenzar, por favor? Vale, sí, pues de puntuación le daría un 7 porque, pues como había dicho antes, al final me pareció que fue como muy forzado, que no terminaron pues como debían. Pues no sé, pienso yo que es por la gran diferencia que hay entre el anime y el manga, pero sí, como dije desde el capítulo 15 es que uno empieza a ver como en realidad la trama de lo que se va, pues como el desarrollo del anime y de los personajes, me parece a mí. Por eso yo le doy esa puntuación, pero sí quiero dejar que, por ejemplo, los, Dios, los mensajes que dejan son muy buenos, o sea, aporta muchísimo para nuestra fe y pues sí les recomendaría. En mi caso yo le doy un 8. Creo que es una serie buena, es divertida, peca con los clichés de casi todos los shonen. O sea, no se salvó de tener argumentos muy parecidos a otros animes, pero creo que supieron llevar a todos los personajes, salvo a Meryl, claro. Y el bajón que tuvo en el último episodio sí le resta un poquito de calificación, pero es muy disfrutable. Entonces yo sí lo recomiendo como un buen anime. No es algo así como que el mejor de todos, pero sí lo recomiendo. Bueno, en mi caso pues, yo que pues suelo ver mucho anime, me pareció que esta serie tiene rescatable que toca muchos temas religiosos que generalmente el anime no toca. O si lo toca, lo hace con respecto a las religiones de allá, de que ellos tienen. Recordemos que el cristianismo en Japón es chiquitico, es muy pequeño, del 1% de la población. Y, y pues entonces que a veces retraten en las obras, en los animes, y que, pues digámoslo así, el público occidental que es católico, como nosotros, por ejemplo, pues puede encontrarse identificado un poco más con los personajes y con algunas situaciones y de cómo ellos viven y cómo ellos pues actúan. Entonces, pues la verdad, a mí me gustó mucho la serie. Concuerdo totalmente con Alejandro de que cae en uno de los clichés típicos del shonen, pero aún así cumple y me parece que tiene su lugar como serie de culto y se lo ha merecido y lo tiene por una razón, porque pues en realidad sí es una serie de una muy buena calidad que en su momento pues causó en Japón mucho revuelo, por decirlo así, tuvo un fuerte impacto. Y sí, o sea, pero también teniendo en cuenta que caen algunos clichés y pues que no es perfecta, que en muchos aspectos pues también le pondría un 8.5 a la serie, porque en realidad sí la recomiendo y me gustó. Pues por todos los temas y los trasfondos que tiene. Entonces no sé si quieren agregar algo más, muchachos, No, creo que no. ¿no? Yo también paso, yo creo que ya. Listo, entonces pues esperamos que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, en YouTube como Angelorum X y suscribirse. También estamos en iVoox como Análisis Católico. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración en los comentarios de tanto de iVoox como de YouTube.
Entonces, pues, no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.